Top 10 de leyendas del mundo. La leyenda del pájaro fantasma. En Santa Cruz, Bolivia, suele contarse una leyenda en la que el amor y la traición aparecen entrelazados. Esta leyenda comienza en un antiguo pueblo indígena en el que la joven hija de uno de los caciques de dicho pueblo, el cual también era un poderoso hechicero, termina enamorándose perdidamente de uno de los guerreros de la misma tribu. Un amor apasionado pero secreto, ya que su padre no vería con buenos ojos que la hija del cacique terminara casada con un simple guerrero. El cariño entre los jóvenes iba creciendo, se conocían cada día más y disfrutaban de su mutua compañía sin importarles lo que pasaría después. Inmersos en esa burbuja, poco a poco dejan de esconderse hasta que finalmente el padre de la joven se entera de esta incómoda relación. Lleno de rabia, el cacique mandó a la batalla al muchacho sin escuchar por tanto los ruegos y súplicas de su joven y amada hija. El poderoso hombre tenía la esperanza de que el fuego de la batalla terminaría con su vida y así su hija podría olvidarse de él y casarse con alguien más acorde a su nivel. Tras la guerra volvieron los soldados y para sorpresa del cacique, el joven valiente también lo hizo. Esto lo enfadó mucho y decidió terminar con el problema de raíz matándolo con sus propias manos. Para ello, invitó a 3 de los guerreros a cazar, entre ellos, evidentemente, el joven enamorado. La hija, que no se fiaba en absoluto de su padre, decidió seguirlos de cerca para ver qué es lo que estaba tramando su progenitor. Al llegar al bosque, el cacique dividió el grupo de 2 en 2. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, el joven fue apuñalado. La joven espantada observó todo lo que había pasado y volvió corriendo a su tribu. Cuando el cacique llegó al pueblo, acudió a los aposentos de la joven, lugar en que la encontró llorando desconsoladamente y gritándole que todo el mundo se enteraría de lo que había pasado, pues ella misma contaría su secreto. El padre, atemorizado por las consecuencias, decidió convertir a su hija en un pájaro guajojó. La leyenda cuenta que en las noches más oscuras, cuando la luz abandona la tierra y ésta se sumerge en un cielo estrellado, se puede escuchar el llanto de la joven en forma de graznido, un graznido de melancolía que dicen que puede llegar a matar debido a la desesperación de sus notas. Un lamento constante que llama durante la noche implorando la vuelta de su amado. Las selkis o mujeres focas. Las leyendas sobre sirenas y otros seres míticos llegan de muchos países en todo el mundo, incluyendo de las zonas más frías. En estos lugares donde encontramos a las selkis, criaturas misteriosas e increíbles de las que hablaremos a continuación. Estos seres son únicos, habitantes de mar y tierra, originarios de países fríos. Son seres similares a las sirenas, más dóciles y tranquilos de los que hemos sabido. Como podemos observar, no tienen un país único de origen y hábitat. Las selkis son criaturas originarias dentro de la cultura de Escocia, Islandia, Irlanda y de Feroes. Dentro del folclore, pertenecen al grupo de los cambiantes, seres que mudan su piel para adoptar otra forma. Estas criaturas tenían el extraño don de poder deshacerse de su piel de foca y transformarse en mujeres u hombres de belleza inigualable. Una vez que una selkie tomaba forma humana, ocultaba su piel de foca cerca del mar, entre las rocas, de manera que nadie pudiese hallarla.
La leyenda cuenta que si un humano encuentra la piel de foca, puede someter al Selkie, quien obedecerá fielmente al que posea su piel. No obstante, si la Selkie llegara a encontrar su piel, huirá de regreso al mar. Algunas veces, cuando un Selkie recupera su piel, si el humano que lo sometió fue cruel con la criatura, ésta se vengará ferozmente. Muchas hembras Selkies abandonan el mar durante la noche de luna llena o días de fiesta. Si encuentran un hombre que les haga gracia, bailarán y beberán con él toda la noche. Pero cuando el sol vuelva a salir, regresarán al mar. Si el hombre la espera fiel a la vera del mar durante las siguientes lunas llenas, puede que conmueva a la Selkie, quien abandonará el mar para unirse a él. Las doncellas Selkies son famosas por convertirse en excelentes esposas de los hombres que conservan su piel de foca. Aunque siempre melancólicas, echarán de menos el mar. Existen historias trágicas en las que un pescador roba la piel a una hembra Selkie para poder retenerla a su lado. Y tras varios años, es el propio hijo de la relación quien encuentra por casualidad el pellejo de foca de su madre. Y ésta, al verla, se cegará por un deseo de volver al mar y abandonará a su marido e hijos por regresar a su hogar. Los Selkies machos son descritos como de una belleza inaudita en su forma humana, con grandes poderes de seducción sobre las mujeres. Por lo general, buscan aquellas que no están satisfechas con su vida, como las mujeres casadas en espera de sus maridos pescadores. Si una mujer desea tener contacto con un Selkie macho, debe derramar 7 lágrimas en el mar. Los niños convertidos en delfines. Esta leyenda tuvo lugar en América del Sur, en la selva tropical de la cuenca del río Amazonas, cuya extensión está comprendida entre Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa y Surinam. En sus aguas habita el bufeo, que es un delfín de color rosado. Se caracteriza porque es un delfín de agua dulce. Sobre este bello espécimen se cuentan muchas leyendas y el día de hoy les traigo una de ellas. Se cuenta que una pareja de esposos concibieron 2 mellizos, un varoncito y una mujercita. Por desgracias de la selva, ellos murieron devorados por un animal salvaje. Los pequeños niños huérfanos quedaron a cargo de la abuelita materna, la cual, avanzada en edad, tenía la capacidad de transformarse por las noches en una tigresa. Y para alimentar a sus nietitos, iba a cazar al monte. Así lo hizo por el lapso de 4 años, durante el cual los niños habían crecido. Sin embargo, los mellizos eran niños muy traviesos y no siempre eran obedientes. Cuando estaban con su abuelita, se portaban bien. No obstante, en ausencia de ella, era ocasión para portarse mal y hacer de las suyas en la selva. La abuelita, antes de irse de cacería, solía instruir a sus nietitos de la siguiente manera: hijitos, pórtense bien. Si ven una lechuza volar cerca de aquí, no lo van a molestar,
porque ellos son malos y cuando se enojan se comen los ojos de las personas. Cuando acabó de decir estas palabras, la abuelita se fue de cacería como de costumbre, dejando a los niños solos. Esa noche estaba deambulando una lechuza, quien en su afán de descansar se posó en la rama de un árbol y empezó a cantar. Los mellizos eran tan desobedientes que ni bien vieron a la lechuza, empezaron a burlarse de su canto. «Oye, pajarraco, qué feo cantas», decía el niño. «¿Por qué no te vas de donde viniste?», añadía la niña. Así continuaron gritando hasta quedar exhaustos y se quedaron dormidos. Pasadas las horas, la abuelita regresó y cuando entró a su casa, vio una escena desgarradora y pegó un grito desesperado. ¡Hijitos míos! ¿Por qué no me han hecho caso? Esa lechuza les ha comido los ojos. Los niños solo lloraban. Su desobediencia les había salido caro. Habían quedado ciegos para siempre. Pasó el tiempo y las heridas de los mellizos habían terminado de sanar. Sin embargo, se habían vuelto más dependientes de la abuelita, la misma que apenas podía con su vida. Así pasaron 2 años y a la edad de 8 años, estando más conscientes de su condición y de la carga que representaban a su abuelita, el nietito le dijo: «Mamita, sé que por no hacerte caso nos hemos quedado ciegos, mi hermana y yo, y sabemos que tú ya estás muy viejita. Ya no queremos molestarte más. Déjanos morir para dejarte tranquila. Lánzanos por el río y déjanos partir de este mundo para que también dejemos de sufrir». Su abuelita, con el corazón quebrantado por la petición de su nietito, se puso a llorar. Ella sabía que pronto dejaría este mundo y quién se haría cargo de sus nietitos. Eso la agobiaba el alma. Después de ese día, las peticiones de los niños se habían vuelto más recurrentes. Por ello, la abuelita se ponía a pensar y decidió que lo mejor era que los niños dejen de sufrir. Y uno de esos días tomó de la mano a los 2 mellizos y los llevó a una colina, cuyo final tenía como destino la parte más profunda del río Amazonas. Con el dolor de su corazón, empujó al varoncito. Él mismo cayó y finalmente se hundió y desapareció en las profundas aguas. Su abuelita quedó muy asustada y cuando creyó que su nietito había terminado de ahogarse, a lo lejos del río salió el bufeo, que para respirar emergía de medio cuerpo, se movía con mucha habilidad, parecía estar contento y con su aleta saludó a su abuelita. Ella correspondió al saludo y con el consuelo de que su nietito tuvo la fortuna de convertirse en un hermoso delfín, decidió empujar a su nietita, la misma que al llegar al agua empezó a hundirse y terminó por desaparecer.
Pero al cabo de unos minutos, al igual que su hermano, se convirtió en una hermosa delfín de agua dulce. Se reencontró con él. Juntos empezaron a nadar y chapoteaban felices en el río. Con sus aletas saludaban a su abuelita, la misma que al percatarse que ambos estaban bien, caminó para acercarse a la orilla y despedirse de sus nietitos. Mis niños queridos, estoy muy contenta que hayan podido convertirse en delfines. Los llevaré en mi corazón y mi memoria hasta el día de mi muerte. Cuídense entre ustedes y sean felices en este río. Los niños convertidos en bufeos miraron con mucho amor a su querida abuelita. Ella los abrazó y con un tierno beso la abuelita los despidió. En medio de un sinfín de emociones, estaba alegre porque sus nietitos ya podían valerse por sí mismos y eso le daba mucha paz. Por otro lado, la inundaba el dolor de la separación. Los mellizos, por su parte, se fueron nadando contentos por todo el río Amazonas. La mujer que sanaba con una piedra. Perú es un país sudamericano rico en historias y leyendas. Por ello, la leyenda del día de hoy tiene lugar en el departamento de Ancash, en la provincia de Aija, en el distrito de Huacllán. Se cuenta que en la época de los incas había un curaca de la clase noble que tenía una bella hija cuyo nombre era Sami. Tenía 18 años, era de estatura media, de complexión delgada, sus cabellos eran largos de color castaño, tenía piel trigueña, ojos grandes de color café, unos labios voluminosos y una voz encantadora. Gozaba de un carácter sensible, pues sentía empatía por los demás, especialmente por los niños a los que cuidaba con mucho cariño. Al haber nacido en cuna noble, tuvo acceso a la educación en la escuela para señoritas llamada Acllahuasi. Estudió desde sus 12 hasta los 16 años, donde se graduó y pese a que la educación era diferenciada para hombres y mujeres, además de saber cocinar, tejer, hilar y aspectos religiosos, su padre la había instruido en las ciencias de la tradición oral, es decir, que tenía conocimientos relacionados a leyendas de la fundación del Imperio Incaico. Como la educación era un privilegio que solo se les daba a la clase noble, ella tenía la intención de que esa educación fuera accesible para todo el pueblo. Así que en secreto solía contarles leyendas a los niños para culturalizarlos. Uno de esos días, mientras estaba narrando leyendas a los niños del pueblo, fue vista por un joven mozo llamado Huayna, de 20 años de edad. Era alto, de complexión media, tenía cabellos negros, su tez era morena, resaltaban sus abundantes cejas. Este joven se dedicaba a la ganadería, pastoreaba sus llamas y ovejas al son de su zampoña. Eso le permitía alegrar sus días, pero cuando contempló a la bella Sami, cayó atrapado en su dulce encanto. No paraba de verla a lo lejos. Cuando despachó a los niños, se acercó a ella para preguntarle: «Buen día, usted no es de por aquí, ¿verdad? Es la primera vez que la veo». A lo que Sami respondió: «Buen día, de hecho vivo en este ayllu. Mi padre es el curaca, solo que él no me deja salir muy a menudo.
Y ahora que tengo oportunidad de estar aquí, quiero compartir un poco de lo que sé con estos niños, porque como sabes, la educación solo es para los hijos de los incas y familiares cercanos. Cuando escuchó la dulce voz de Sami, Huayna quedó estupefacto. Tenía una mirada perdida, pero escuchaba atento a cada palabra que ella decía y se dio cuenta que además de hermosa, era buena, que tenía mucha bondad en su corazón, pues quería compartir aquello que sabía con los demás. Sami, al notar que Huayna no le respondía, le hizo ademanes con los brazos, pero este no reaccionaba. Le tocó el hombro para que saliera de sus pensamientos, y así fue. Cuando Huayna ya estaba en sus 5 sentidos, le preguntó: ¿y qué les estás enseñando a los niños? Me encanta contarles leyendas sobre la fundación de nuestro pueblo. Huayna entonces le dijo: ¿qué te parece la idea de que yo te ayude con eso? Como verás, toco zampoña. Podría darle melodía a tus leyendas y hacerlos más interesantes. Sami, muy entusiasmada, respondió: ¡qué gran idea! Perdón, no sé cuál es tu nombre. Mi nombre es Huayna. ¿Y el tuyo? El mío es Sami. Y quería decir: ¡qué gran idea, Huayna! Gracias por querer colaborar con esta labor de educación en beneficio de los niños del pueblo. ¡Claro! Además, puedo aprender. Sé que estoy un poco grande, pero me gustaría conocer más de las leyendas de nuestro pueblo. Sami quedó encantada con la propuesta de Huayna, y fue de esa manera que se despidieron. Al día siguiente, hicieron como lo habían planeado. Mientras ella les narraba las leyendas, Huayna le acompañaba con la música de su zampoña. Los niños aprendían de mejor manera, porque sentían que se transportaban a esas historias, las vivían. Así pasaron los días y transcurrieron los meses. Sami y Huayna se veían muy seguido, y entre ellos empezó a nacer el amor, hasta que un día Huayna tomó la valentía de declararle su amor a Sami, la que al corresponder a ese amor terminó por aceptar tener una relación con él. Pronto las habladurías llegaron a los oídos del curaca, padre de Sami, quien, decidido a comprobar todo lo que había oído de su hija, se dirigió hasta donde ella estaba, y fue así que cuando llegó, corroboró que su hija estaba acompañada de un joven que, para el gusto del curaca, era de mal aspecto físico. Al llegar, con una voz imponente, pronunció: «Sami, ¿qué haces con ese pueblerino?» Su hija, asustada por el tono enojado de su padre, respondió: «Padre, qué sorpresa, ¿qué haces aquí?» Huayna, queriendo intervenir, dijo: «Buen día, señor curaca. Permítame presentarme. Mi nombre es Huayna y me dedico a la ganadería. De aquí a un tiempo he colaborado con Sami para enseñar a los niños sobre la historia de nuestro pueblo. Espero que no se moleste con ella ni conmigo por querer ayudarla». Su padre, más encolerizado, tomó a Sami del brazo y le dijo a Huayna: «Es la última vez que te acercas a mi hija. Ella merece un hombre de buena familia, con riqueza, con posesiones, un hombre de familia noble, no un hombre como tú, insignificante y pueblerino, sin educación ni riqueza. Si te vuelves a acercar a mi hija, yo mismo me encargaré de mandarte a matar. Estás advertido». Sami quería explicarle a su padre que estaba equivocado, que a ella no le importaba la posición social de Huayna, que se había enamorado de la nobleza de su corazón, pero su padre insistía en que ella tenía que contraer nupcias con alguien de la familia inca o un alto funcionario. Entonces,
Sami lloró amargamente por el destino que su padre le había impuesto. Al día siguiente, Sami volvió a encontrarse con Huayna, al que le contó que su padre quería casarla con uno de su clase social, a lo que el joven bajó la cabeza sintiéndose indigno, pero Sami le dijo: «No me importa lo que diga mi padre, yo te amo». Huayna, al escuchar la actitud decisiva de Sami, le propuso: «¿Te casarías conmigo?». A lo que Sami respondió inmediatamente: «Sí, casémonos». Así lo hicieron. Ese día se casaron y se fueron a vivir a la casa de Huayna. El curaca, extrañado de que su hija no volvía a su casa, fue a buscarla y preguntando pronto llegó a la casa de Huayna, en la que terminó por enterarse del matrimonio. No queriendo perder a su hija, les pidió que se vayan a vivir a su casa, a lo que la pareja de recién casados aceptó. El curaca, aún dolido por la desobediencia de su hija, decidió acabar con la vida de su nuero. Un día de esos, aprovechando la ausencia de Sami, el curaca le invita a beber a Huayna, quien al sentirse aceptado por su suegro, le acepta la invitación. Y al beber la primera copa, es que siente un dolor en el pecho. Sentía que el aire le faltaba y poco a poco se fue desmoronando hasta que finalmente perdió la vida. Sami, al enterarse de la muerte de su esposo, llora desconsoladamente y para disipar su dolor se dirigió a la costa, pero apenas había recorrido 3 kilómetros. A la altura de Cutacocha, en las inmediaciones de la parte superior de Huacllán, le dio el mal del corazón, porque sentía mucho la muerte inesperada de su esposo. No pudo continuar el viaje, se quedó en ese sitio donde hizo construir su casa. El curaca extrañaba mucho a su hija y la mandó a buscar, y cuando la hallaron, él fue a su encuentro. Su hija estaba muy mal, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Entonces comprendió su error, le pidió perdón por su mala decisión y pese a que Sami lo perdonó, el dolor de la muerte de Huayna seguía latente. Por su parte, el curaca sabía de una piedra capaz de mitigar el dolor del corazón, por lo que mandó a traer esa piedra de la ciudad de Quito para que tomara un pedacito de ella en infusión y sanase del mal o del dolor del corazón. En efecto, Sami bebió esa infusión y sentía que su dolor disminuía. La piedra fue colocada junto a la casa de Sami, quien cada vez que le dolía el corazón, tomaba en infusión un pedacito de ella. Poco a poco, Sami asimiló la pérdida de su amado y empezó a recuperarse. Pasó el tiempo y aunque el curaca quería que Sami volviera con él a su casa, ella no aceptó. Decidió quedarse en ese lugar y repartir esa piedra a todos aquellos que sufrían del mal o dolor del corazón. Dicha piedra aún existe en ese lugar, pero año tras año se va achicando, porque las personas que conocen la virtud que encierra se llevan siempre un pedacito de ella. El misterio de la bocana del río Misahuallí. Esta leyenda tiene lugar en Ecuador, específicamente en la provincia de Napo, a unos 30 minutos de la ciudad de Tena, capital de la provincia mencionada. Se cuenta que a principios de la colonización del oriente del Ecuador,
en el naciente de la boca del río Misoguallí, fresco y transparente de la montaña, se instaló con su campamento un hombre de piel blanca, cuya actividad era explorar los árboles de caucho que se encontraban en la cuenca del río Aguarico. De esta manera transcurrió el tiempo, hasta que llegó un nuevo inmigrante acompañado de su espectacular hija, quien con su belleza encantó y conquistó el corazón del hombre cauchero. El lugar, la playa, las aves, la flora y la fauna fueron testigos del resurgir del amor, y el romance aparecía en las riberas orientales. En virtud que habitaban en pleno corazón de la montaña, por supuesto que no existía autoridad ninguna que pudiera legalizar la unión de la pareja, por lo que decidieron estrechar sus cuerpos y destinos, teniendo como testigos los tupidos y florecidos árboles de guava. Pero, como es sabido, no solamente de amor vive el hombre. El cauchero se fue de viaje como otras veces al Aguarico para recoger el fruto que brotaba de la planta de caucho, conocido como balata, que era recolectada por los hombres y se colocaba para la venta en los mercados de Iquitos. La enamorada y hermosa joven recordaba la cariñosa sonrisa que salía de los labios de su amado, mientras que caminaba en su soledad a lo largo de la playa, al compás del sol del día. Era una actividad diaria que hacía junto a su amor. Mientras tanto, el tiempo pasaba sin detenerse y sin clemencia. Finalmente, el cauchero nunca más regresó. La hermosa mujer, arrebatada de una incontable pena, se desvaneció un fatal día, tal como si se lo hubiera tragado la tierra. Sus amistades y familiares la buscaron con gran afán por todas partes, pero tristemente no tuvieron éxito. El tiempo y las lágrimas se encargaron de borrar el sufrimiento de su desaparición. Cuenta la leyenda que los años pasaron y la historia continuaba presente. Siendo una mañana nublada y friolenta, mientras que unos indígenas pescaban en la zona, observaron a una hermosa mujer posada sobre una gran piedra al lado izquierdo del río. Curiosamente, se dirigieron hacia ella. Le preguntaron dónde habitaba, y ésta solo mostró el agua y se arrojó al arroyo sin salpicar una gota, ni se generó una onda al introducirse al agua. Los indígenas quedaron atónitos por lo sucedido. Rápidamente regresaron a su aldea y contaron lo sucedido. Los pobladores longevos, al escuchar lo ocurrido, testificaron que se trataba del espíritu de aquella mujer que se desvaneció misteriosamente y no dejó huellas. En la gran piedra de color rojizo y con una formación volcánica que se encuentra ubicada en un recodo del río Misaguallí, continuamente se escuchan por las mañanas una encantadora voz de mujer que emite canciones a su amor perdido. En algunas ocasiones, ella se deja ver por los pescadores que van al río, pero quienes asisten a su propósito para encontrarse con ella, jamás conseguirán verla.
El callejón del beso. Esta leyenda se desarrolla en México, en la ciudad de Guanajuato, a unos 360 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Ahí hay un callejón que tiene la peculiaridad de que mide 68 centímetros de ancho y sus balcones están casi pegados el uno al otro. Cuenta la leyenda que doña Carmen era la hija única de un padre avaro e intransigente. Buscaba, como muchos padres de aquella época, un exitoso comerciante para ceder la mano de su hija. Por ello, la cuidaba celosamente en su casa, evitando que conociera a los hombres comunes y corrientes que existían en el pueblo minero. Tan solo pensar que su hermosa hija se enamorara de un pobre pueblerino le llenaba de ansiedad. Pero como suele suceder, el amor derriba todas las barreras por más fuerte que éstas sean. Doña Carmen conoce a don Luis, un humilde minero con el que se veía en un templo cercano a su hogar, a escondidas de su padre. Un día que el joven minero cortejaba a la hermosa doncella, ofreciéndole agua bendita en sus manos, fue descubierta. Su padre la encerró en casa y la amenazó de casarla en España con un viejo y rico noble, con el que además acrecentaría el padre su mermada fortuna. La bella y sumisa doncella, triste, vivió su encierro al lado de su muy querida dama de compañía, doña Brígida. Ambas lloraban todos los días su pena desde el balcón de su recámara, y doña Brígida no hacía más que prometerle que no dejaría que la llevaran a España en contra de su voluntad. El joven enamorado no supo en un principio qué hacer, ya que no le era permitido hablar con su amada. Pero al pasar cerca de su casa, notó que la ventana de la recámara daba exactamente a la ventana de la casa vecina y estaban a escasos centímetros de distancia. Se abría la posibilidad de poder estar en contacto con su amante si compraba aquella casa vecina. Sugirió al dueño de aquella casa un precio para comprarla, pero recibió constantes negativas hasta fijarlo en un costo tan alto que tuvo que dar todo su patrimonio de años a cambio. El precio valió la pena cuando, al asomarse por la ventana y extender su mano, pudo tocar con sus nudillos la ventana del cuarto de su amada. La sorpresa de doña Carmen fue mayúscula cuando, asomada a su balcón, encontró a tan corta distancia al hombre de sus sueños. No hicieron más que jurarse amor eterno y planear cómo se verían todas las noches a través de esos balcones tan cercanos. Cuando más abstraídos se encontraban los amantes, arropados en un cálido beso, del fondo de la pieza se escucharon frases violentas. Era el padre de doña Carmen reprendiendo a Brígida, quien se jugaba la vida misma por impedir que su amo entrara a la habitación de su señora. El padre arrojó a la protectora de doña Carmen y, al ver cómo su hija se besaba con ese miserable minero, con una daga en la mano y de un solo golpe, la clavó en el pecho de su hija, lleno de rabia y coraje. Don Luis enmudeció de espanto. La mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría y sin movimiento. Ante lo inevitable, don Luis dejó un tierno beso en aquella mano tersa y pálida, ya sin vida. El joven no pudo soportar vivir sin su amada Carmen y, desesperado, se suicidó.
tirándose desde el brocal del tiro principal de la mina de la Valenciana. La cóndor de los Andes. Había una vez en lo más alto de la cumbre del Cerro Tunari, ubicado en Cochabamba, Bolivia, a 5.035 metros sobre el nivel del mar, una pareja de cóndores que ya habían tenido 2 crías anteriores y estaban esperando a su tercera cría. Los 2 primeros eran machos y en esta oportunidad tenían la esperanza de que fuera hembrita. Después de un proceso de incubación de 65 días, finalmente nació la polluela, que para fortuna de la pareja era hembra. Le pusieron por nombre Illari, que significa amanecer resplandeciente. Ambos padres se alegraron mucho y la cuidaron, y para ello se turnaban mientras conseguían comida. A los 6 meses de vida, la pequeña cóndor empezó a aprender a volar junto a sus hermanos, ya que sus padres se fueron a buscar comida y delegaron el cuidado de la pequeña a sus jóvenes hijos. Los mismos le tenían poca paciencia, le regañaban y hasta la picoteaban cada vez que no podía volar bien. Así que la pequeña cóndor desarrolló una personalidad basada en el miedo. Tenía miedo a equivocarse y como consecuencia de ello ser lastimada. Creció con una inseguridad que trataba de ocultar. Un día en el que practicaba su vuelo, a uno de sus hermanos se le ocurrió que iniciara su vuelo desde una mayor altura. La pequeña cóndor tenía miedo, pero obedeció la orden que le dio su segundo hermano. Entonces emprendió el vuelo. Aleteó, pero no pudo mantenerse en el aire. Así que empezó a caer. Ninguno de sus hermanos la socorrió, hasta que finalmente cayó bruscamente al suelo. Se lastimó un ala y lejos de recibir el consuelo de sus hermanos, la terminaron por recriminar diciéndole: ¿Cómo hasta ahora no puedes volar? Ya te hemos enseñado y sigues fallando. Ya eres el colmo. La pobre cóndor solo se puso a llorar, se levantó y se fue caminando al nido para esperar a sus padres. Cuando los padres llegaron y la vieron con su ala rota, la madre regañó a sus hijos mayores por no cuidar bien de su hermanita. Pasó el tiempo y el ala de la pequeña cóndor terminó por sanar. Y por apoyo de su madre, decidió nuevamente seguir con sus clases de vuelo. El miedo la inundaba, recordaba la violenta caída que tuvo, pero su madre le decía: Mi pequeña, es normal que cuando aprendes a volar tengas que caerte. Es parte del proceso. Pero cada caída es una forma de saber que así no se vuela. Míralo como un aprendizaje. Todos nos caemos. No eres la única, ni serás la última. Así que vuela, no tengas miedo. Siempre estaré contigo. Al escuchar las tiernas palabras de su madre, la pequeña cóndor se fue al borde de la cumbre. Miró hacia abajo y le dio miedo a la altura. No obstante, las palabras de su madre la animaron y abrió las alas. Emprendió el vuelo, aleteó muy rápido y si bien se mantenía en el aire, pronto se cansó y empezó a caer nuevamente. A su mente solo venía la idea de volverse a lastimar. Sin embargo, esta vez su madre la fue a ayudar. La puso encima de ella y regresaron al nido. Cuando llegaron, la pequeña cóndor le dijo a su madre: Mami, creo que nunca podré volar bien. Tengo mucho miedo de volver a lastimarme. ¿Y si mejor vivo en el nido para siempre? Igual no hay nada interesante en volar. Solo vas y buscas tu comida. Si siempre te tendré a ti, no tengo por qué preocuparme. Aunque Illari dijo todas esas palabras,
En el fondo de su corazón anhelaba volar tan alto como le fuese posible, pero al no poder lograrlo, se frustraba, tanto que se conformaba con la seguridad que le ofrecía el nido. Su madre, queriendo que su hija lograra volar, le insistió nuevamente. Hijita, no siempre estaré a tu lado. Tienes que aprender a volar, conseguir tu propia comida e ir a donde tú quieras. Vivir tu propia vida. Decídelo, mi pequeña. Todo parte de una decisión. Cree en ti y lo lograrás. La pequeña cóndor nuevamente se animó a volar, pero esta vez era una decisión propia que había nacido de su corazón. Había decidido volar para conocer lugares maravillosos. Había escuchado tantas veces los relatos de sus hermanos de lugares extraordinarios que se comprometió a no ser simplemente una oyente, sino una protagonista de sus propias historias. Otra vez se paró al borde de la montaña, extendió sus alas. Esta vez no miró abajo, solo miró al frente, contempló el firmamento y se lanzó al vuelo. Esta vez aleteó más pausado para no cansarse tan rápido. Asimismo se decía: yo puedo volar, sé que puedo volar, confío en mí misma, sé que lo lograré, conoceré lugares maravillosos. En ese instante, hacía un poco de viento que le permitió planear y se dio cuenta que estaba volando sin cansarse. Distribuyó de mejor manera sus aleteos y estaba volando tan bien que su madre se le acopló y juntas se fueron a dar un paseo. Se divirtió tanto que no quería parar de volar. Su madre, que era mayor, se agotó y volvió al nido. En cambio, la pequeña cóndor, pese al cansancio, no quería detenerse. Se sentía tan contenta, tan feliz. Había logrado eso que tanto quería y sentía que había mucho por vivir, mucho por conocer. Finalmente, decidió regresar al nido y cuando lo hizo, sus hermanos estaban ahí, los cuales le dijeron: hasta que por fin lograste volar, y todo gracias a nosotros que te estuvimos entrenando. A lo que la pequeña de los hermanos les respondió: ustedes solo me sembraron miedo a volar, solo me regañaban y castigaban cuando fallaba, no me ayudaron cuando me estaba cayendo, ninguno de ustedes me socorrió cuando me lastimé el ala. Si quizá me hubieran dicho palabras de ánimo para seguir intentando, sí les daría las gracias, pero no fue así. No les guardo rencor, en el fondo los aprecio porque son mis hermanos. Tal vez les faltó paciencia para enseñarme. Sin embargo, estoy convencida que cuando hay amor y cariño de por medio, cuando se enseña, se tienen mejores resultados. Por eso, me comprometo que cuando tenga la oportunidad de enseñar a alguien a volar, lo haré con amor, paciencia y ternura. Así pasó el tiempo. La cóndor creció y siendo adulta, se despidió de sus padres y hermanos para empezar una nueva vida. Tenía claro lo que quería, conocer muchos lugares, así que les dio un abrazo a cada miembro de su familia, con la esperanza de que se volverían a ver muy pronto. Sus padres lloraron su partida, hubiesen querido que se quedara con ellos, pero comprendían que su hija había tomado una decisión y que debían respetarla. Por su parte, sus hermanos no tenían ese deseo de conocer el mundo más de lo que ya conocían. No obstante, no podían retener a su hermana, y esta vez sí le dieron ánimo deseándole un feliz viaje y que cuando ella quisiera podía regresar, que ellos la esperarían con los brazos abiertos. Fue un momento emotivo. La cóndor abrió sus alas y despegó a cumplir sus sueños. Volaba tan bien que su familia se enorgullecía de ella. En el fondo, sabían que ella lo lograría, que haría realidad todos sus sueños.
La leyenda de los volcanes enamorados. La leyenda del día de hoy tiene lugar en México, un país que alberga uno de los volcanes más peligrosos del mundo, llamado Popocatépetl, que está ubicado en el centro de México, justo en los límites territoriales de los estados de Morelos, Puebla y el Estado de México. Este volcán está unido por la parte norte con la montaña Iztaccíhuatl, mediante un paso montañoso conocido como Paso de Cortés. Ambas montañas son los más icónicos por su forma que asemeja una pareja de enamorados y de quien los mexicas o aztecas relataban una leyenda. Se cuenta que hace miles de años, cuando el imperio mexica estaba en su esplendor y dominaba el Valle de México, como práctica común, sometían a los pueblos vecinos, requiriéndoles un tributo obligatorio. Fue entonces que el cacique de los tlaxcaltecas, acérrimos enemigos de los aztecas, cansado de esta terrible opresión, decidió luchar por la libertad de su pueblo. El cacique tenía una hija llamada Iztaccíhuatl. Era la princesa más bella y depositó su amor en el joven Popocatépetl, uno de los más apuestos guerreros de su pueblo. Dice la leyenda que el emperador veía con agrado el matrimonio de su hija con aquel joven guerrero. Cuando Iztaccíhuatl y Popocatépetl iban a celebrar su boda, los ejércitos enemigos decidieron atacar. El emperador reunió a sus guerreros y confió a Popocatépetl la misión de dirigirlos en los combates. Ambos se profesaban un inmenso amor, por lo que antes de partir a la guerra, Popocatépetl pidió al cacique la mano de la princesa. El padre accedió gustoso y prometió recibirlo con una gran celebración para darle la mano de su hija si regresaba victorioso de la batalla. El valiente guerrero aceptó, se preparó para partir y guardó en su corazón la promesa de que la princesa lo esperaría para consumar su amor. Al poco tiempo, un rival de amores de Popocatépetl, celoso del amor que ambos se profesaban, le dijo a la princesa que su amado había muerto durante el combate. La princesa lloró amargamente, dejó de comer y cayó en un sueño profundo sin que nadie pudiera despertarla. Tiempo después, Popocatépetl regresó victorioso a su pueblo con la esperanza de ver a su amada. A su llegada, recibió la terrible noticia sobre el fallecimiento de la princesa. Entristecido con la noticia, vagó por las calles durante varios días y noches, hasta que decidió hacer algo para honrar su amor y que el recuerdo de la princesa permaneciera en la memoria de los pueblos. Mandó a construir una gran tumba ante el sol, amontonando 10 cerros para formar una enorme montaña. Tomó entre sus brazos el cuerpo de su princesa, lo llevó a la cima y lo recostó inerte sobre la gran montaña. El joven guerrero le dio un beso póstumo, tomó una antorcha humeante y se arrodilló frente a su amada para velar así su sueño eterno. Desde aquel entonces permanecen juntos, uno frente al otro. Con el tiempo la nieve cubrió sus cuerpos, convirtiéndose en 2 enormes volcanes que seguirían así hasta el final del mundo.
La leyenda añade que cuando el guerrero Popocatépetl se acuerda de su amada, su corazón guarda el fuego de la pasión eterna, tiembla y su antorcha echa humo. Por ello, hasta hoy en día, el volcán Popocatépetl continúa arrojando fumarolas. La paloma que se convertía en mujer. Esta historia tiene lugar en Perú, específicamente en el departamento de Puno, en el que habitaba una familia que tenía un único hijo llamado Francisco, al que le apodaron como Pancho. Este se dedicaba al pastoreo de las ovejas. Un buen día, mientras estaba pastoreando como de costumbre sus ovejitas, se encontró un pichón. Así se les dice a las crías de las palomas. La pequeña ave estaba indefensa, perdida y abandonada. Movido a compasión en su corazón, decidió llevársela a su casa. Cuando llegó, le dijo a sus padres: «Me encontré esta palomita en el campo». A lo que sus padres respondieron: «La vamos a criar». Así, el joven con mucha alegría crió a la palomita. Se esforzaba de no dejarla sola. La llevaba con él a pastar las ovejas. Pasó el tiempo y la palomita creció. El joven la seguía llevando junto con él. Pero algo curioso pasaba en las mañanas. Muy temprano, cuando salía el joven del pueblo, esa paloma se convertía en una joven mujer. Y desde allí juntos pasteaban el rebaño de ovejas, disfrutando mucho de su mutua compañía. Sin embargo, al finalizar la tarde, cuando llegaban al pueblo, la joven mujer se convertía otra vez en una paloma. Así es como Pancho se la pasaba cuidando a su palomita, día tras día, con mucho esmero y cariño. Se concentraba tanto en ella que descuidaba los mandados de sus padres, pues no se quería separar ni un instante de ella. La cargaba todo el tiempo. Un día sacó al rebaño más temprano de lo habitual y en medio de tanto ajetreo se olvidó llevar consigo a su palomita. Se acordó de ella cuando ya estaba en los cerros. ¡Ay! ¿Cómo pude haberme olvidado mi palomita? Encargó su rebaño a otros pastores y regresó corriendo a su casa. Cuando llegó, para su infortunio, sus padres se la habían comido. Inocentemente, Pancho preguntó: «¿Dónde está mi palomita?». La madre respondió: «Oye, muchacho ocioso, todos los días te la pasas jugando con ella. Por eso tu padre le arrancó el cuello y yo la pelé y la comimos asada». «¿De verdad se la han comido?», reclamó Pancho, llorando a mares. «¿Dónde están siquiera sus plumas? Muéstrenme, aunque sea sus huesitos». «Muchacho ocioso», dijo su mamá, «las plumas y los huesitos están en la puerta del corral». Pancho se acercó a la puerta del corral. Allí estaban las plumas y los huesos de su amada paloma. Tomando solo el huesito de la patita, regresó llorando donde estaban sus ovejas y se preguntó: «¿Qué voy a hacer con este huesito de mi palomita? No sé qué voy a hacer». Luego, pensando largo rato, dijo: «Aunque sea me haré un pincuillito».
y con mucho cuidado construyó una flautita. Cuando lo tocó por primera vez, el pincuillito tenía una melodía fina y su vibrar era muy triste. A través de ella, el pincuillo le decía: ay, Pancho mío, tu madre me mató, tu padre me peló. La flauta sonaba tiernamente. Así, Pancho se entristeció mucho y la melodía del pincuillo le consolaba el corazón. Para sentirse acompañado del espíritu de su querida palomita, tocaba la flautita hasta en la punta de los cerros sin descanso. Este delicioso sonido llegó a oídos de un zorro que escuchaba con fascinación. ¿Quién estará tocando así tan bonito?, se preguntó el tío zorro. Salió de su guarida tras el sonido de la flauta. Encontrando a Pancho, que era quien lo tocaba, se acercó y le dijo: oye, Pancho, ¿de qué has hecho esa flautita para que toque tan bonito y con mucha ternura? Pancho respondió: tenía una palomita muy querida. La llevaba a todas partes. Dentro del pueblo era paloma, pero al salir del pueblo se transformaba en muchacha. Un día me olvidé de llevarla conmigo. Estando en el cerro, me acordé de ella. Cuando volví, mi padre la había matado, mi madre la había desplumado, la habían asado y se la habían comido. Y así, del huesito de su patita que encontré, me hice este pincuillito para consolarme de su ausencia. Así siento que sigue conmigo. Y el zorro le preguntó: oye, ¿y no me dejarías tocarlo aunque sea por un ratito? Pancho le respondió: tú, hocico largo, ¿podrías tocarlo? ¿Cómo va a caber mi flautita en tu gran hocico? El zorro contestó: mi boca no es demasiado larga. Sí podrá caber. Hazme tocar, Pancho, aunque sea un ratito. No con esa tu boca tan larga. No podrías tocarlo. Pero el zorro insistió: ya pues, niñito, aunque sea coseme la boca para tocarlo. Así, el zorro se hizo coser la boca y Pancho le confió su flautita. Escúchame, hocico largo. Eso sí, no vayas a correrte con mi pincuillito. El zorro asintió en señal de estar de acuerdo con lo que estaba escuchando. Entonces, el zorro estuvo tocando y tocando el pincuillito. Lo soplaba con frenesí, pero en un descuido de Pancho, logró escaparse y se fue a una peña a refugiarse en su madriguera. Allí, el zorro se dedicaba a tocar el pincuillo. Pancho se quedó muy triste y desconsolado por la pérdida de su flautita. Cuando iba a su casa, ni ganas de comer tenía, y así pasó una semana totalmente apenado por su instrumento, escuchando su sonido que le llegaba desde las quebradas impenetrables. Su amargura era tanta que su llanto fue escuchada por un cóndor que lo sobrevoló y se le presentó en figura humana, como gente, y le dijo: oye, Pancho, ¿por qué estás tan triste todos los días? He observado que siempre estás muy afligido. Entonces, Pancho le contestó al cóndor: ¿qué te puedo contar? Yo tenía un hermoso pincuillito que lloraba diciendo: tú mismo papá me ahorcó, tu misma mamá me peló. Entonces el zorro, acercándose, me pidió:
hazme tocar, niñito, tu pincuillito. Y yo le dije, tú no podrás tocarlo, hocico largo. Pero él insistió, aunque sea coseme la boca, me dijo, y me la hizo coser. Y luego, como quien la toca, se escapó. Ahora está tocando el pincuillo en esas quebradas impenetrables. El cóndor le hizo una propuesta. ¿Quisieras que te lo devuelva? Pero tú tendrías que darme 1 o 2 de tus carneros. Pancho aceptó. Sí, ¿cómo no? Si haces que me lo devuelva, no solo te daré 2, sino 4 carneros. Pero, ¿cómo harías para que el zorro me lo devuelva?, preguntó Pancho. El cóndor le explicó. Esto haremos. En un huaycú hay un caballo muerto, comido por los gusanos. Traeré esos gusanos y tú te harás el muerto en otra quebrada. Luego te voy a llenar los agujeros de tu nariz con los gusanos y traeré al zorro con engaños. Tú permanecerás sin moverte para nada. Cuando llegue el zorro, él se sentará a tu lado y le diré, ¿cómo ves? Pancho, llorando por su pincuillito, se había muerto. Ahora dile pues, tócalo y pone el pincuillo en su boca. Pero, ¿para qué va a tocar un muerto si ya está gusanado de esa manera?, preguntó Pancho. El cóndor le explicó. Entonces, le diré siquiera para que descanse en paz su pobre alma. Como gesto de buena voluntad, ponle el pincuillito en su boca y luego podrás quedártela para siempre. El zorro, hocico largo, te dirá, «Oh, Pancho, ya te habías muerto. Ahora pues toca, para que tu alma descanse en paz». Y tú, inmediatamente, apenas te ponga la flautita en la boca, rápido, así agarrándolo, se lo quitas. Pancho aceptó el plan del cóndor. Con los gusanos que trajo, preparó a Pancho como lo habían planeado. El cóndor voló a donde estaba el zorro, siguiendo el sonido del pincuillo. Encontró al zorro tocando en la punta de un morro y le dijo, «¡Qué bonito suena tu pincuillito! ¿Cómo lo has conseguido?». «No es mío, es del Pancho. Como quien lo toca, engañé al Pancho y escapé con su pincuillo. Me lo estoy quedando hasta ahora». Entonces el cóndor le dijo al zorro, «¿Para qué se lo robaste? Después de tocarlo, se lo hubieras devuelto. Por eso, de pena por su flauta, se ha muerto el pobre Pancho. Y en el fondo de una quebrada está tirado muerto, todo agusanado». El zorro preguntó al cóndor, «¿De verdad se ha muerto el Pancho?». Y el cóndor contestó, «Sí, de verdad está muerto y ya está apestando. Se lo están comiendo los gusanos. Si no me crees, vayamos para que lo veas». Y así fueron hacia donde estaba el Pancho y lo encontraron tirado, saliéndole gusanos por la nariz. El cóndor dijo apenado, «¿Acaso esto no es estar muerto?». «¡Ay, no! ¿De verdad se había muerto el Pancho?», exclamó el zorro. «Dile pues que toque ahora», le pidió el cóndor. Y el zorro le puso el pincuillito en la boca de Pancho. Y éste, como loco, agarró su flautita. Al ver esto, el zorro se asustó mucho y se escapó muy espantado. Luego, el cóndor le dijo a Pancho, «¿Viste? ¿Acaso no pude hacer que te lo devuelva? Dame ahora los 4 carneros». Pancho cumplió su promesa y más aún le dio 2 borregos más por separado. Pancho quedó muy agradecido con el cóndor por haber hecho que le devuelvan
su flautita. La leyenda del cóndor y la cholita. Hace mucho tiempo, en un poblado vivía una hermosa cholita, que era hija de una familia próspera. Todas las mañanas se dirigía a pastorear a sus ovejas. Cerca de ese pueblo había un cerro donde habitaba un cóndor, que viendo a la cholita quedó prendado de su belleza. Así salía todos los días a verla y se quedaba flotando en el cielo hasta que un día decidió que ella sería para él. En uno de esos días, la cholita salió como siempre a pastear sus ovejas y para entretenerse se puso a tejer, cuando de repente un hombre se le acerca diciéndole: «Pastorcita, ¿por qué estás tan sola? ¿No quisieras jugar?» «No puedo, porque estoy tejiendo. Si tú quieres, espera a que termine», contestó la cholita. El hombre, que no era hombre, porque era un cóndor con figura de hombre, el mismo que la miraba todos los días desde las alturas, se puso a su lado a esperarla. La cholita, después de un largo rato, terminó de tejer y se dispuso a jugar con ese hombre tan simpático. El hombre se puso muy contento porque la pastorcita estaba cayendo en la trampa y le propuso jugar a cargarse para ver quién corría más distancia. La pastorcita aceptó y se subió a la espalda del hombre. Rato después se subió el hombre sobre la espalda de la pastorcita y así estuvieron jugando largo rato. Pero el hombre no tenía buenas intenciones porque lo que verdaderamente quería era llevársela y casarse con ella. En medio del juego y cuando le tocó el turno a la pastorcita de subirse a la espalda del hombre, este comenzó a correr muy rápido y cuando había alcanzado mucha velocidad, se convirtió en cóndor, emprendiendo vuelo hacia las peñas más altas donde el pájaro tenía su cueva. Cuando la cholita estaba en la cueva del cóndor se puso muy triste, porque ese no era el lugar para que vivan las personas. Además tenía mucho frío y no tenía que comer. Pero el miedo más grande era que el cóndor quería casarse con ella. Pero ¿cómo casarse con un cóndor? Esta era la idea que la desesperaba. Y la cholita lloraba pensando en lo lejos que estaba de su familia y su comunidad. Lloraba porque nadie la podía ayudar. El cóndor trataba de hacerse el amable y atenderla de la mejor manera. Le llevaba mucha comida, pero siempre era comida cruda y carne podrida. La cholita insistía en que el cóndor le trajera mejor comida y que ella solo comía algo cocido. Pero después de algunos días tenía tanta hambre que aceptó comer la carne cruda. Los días pasaron, la carne cruda fue haciendo efecto en la cholita. Le empezaron a salir plumas. La pastorcita se estaba convirtiendo en cóndor. Muy triste la cholita, veía que cada día que pasaba le salían más plumas. Recordaba a sus padres y a su hermano y se ponía a llorar. A pesar de los esfuerzos del cóndor por hacerla feliz, ella quería volver a su hogar, pero por la altura en la que se encontraba, nadie podía socorrerla. Un día en lo alto de las montañas se encontraba volando un picaflor, quien, escuchando los sollozos de la joven, se acercó para preguntar el porqué de su tristeza. Ella le contó todo lo que le había pasado y la desdicha que eso le causaba. Entonces el picaflor, teniendo compasión, le dijo que iría donde su familia para contarle el lugar donde se encontraba cautiva. Mientras tanto, sus padres no paraban de llorar de pena y de buscarla desde el día de su repentina desaparición. Fue allí donde el picaflor les dijo que su hija se encontraba en lo más alto de las montañas y que era prisionera del cóndor de los Andes. Los padres de la joven, ya de muy avanzada edad, le pidieron a su hijo que pudiera rescatar a su hermana. Entonces, el joven le pidió al picaflor que lo guiara hasta la cueva del cóndor. Rápidamente emprendieron la difícil travesía y llegando a los pies del cerro el joven gritó: «Hermana, no te preocupes, yo te rescataré de ahí». Reconociendo la voz de su hermano, la cholita rápidamente le hizo señas desde las alturas. Su hábil hermano ató varios pedazos de cuerdas para formar una cuerda más larga.
Cuando la tuvo lista, la arrojó hacia la cima de la montaña. La Cholita descendió por la cuerda y abrazó a su hermano mientras lloraba de alegría. Sin embargo, su hermano se sorprendió al notar que a su hermana le habían salido plumas de cóndor, pero no le preguntó nada, porque lo que más le importaba es que la había rescatado y ahora juntos podían volver a su pueblo junto a sus padres. Al regresar a su casa, a lo lejos vieron a sus padres, que estaban ansiosos de recibir a sus 2 hijos. Los jóvenes corrieron a su encuentro. «Papá, mamá, estoy de vuelta. No saben cuánto los extrañé», dijo la Cholita, que no paraba de llorar de alegría. Tanto la Cholita como su hermano tenían mucha hambre, así que su madre les dio quinoa y charque para que comieran. Todos conversaban muy contentos hasta que una sombra cruzó el campo. Era el cóndor, que volaba en lo alto del cielo. Estaba buscando a su amada pastorcita. Quería recuperarla para llevársela a vivir con él. Al darse cuenta del peligro, el joven tomó a su hermana y la escondió dentro de un cántaro negro que tapó con una manta. El cóndor voló toda la tarde sobre la casa en busca de la pastorcita, pero no logró verla. Al gran pájaro le dio tanta pena que no pudo contener sus lágrimas. Sentía tanta tristeza, pues él la amaba de verdad. Desilusionado, regresó hacia las montañas. Mientras tanto, el joven, viendo que el peligro había pasado, rápidamente fue a avisarle a su hermana. «Hermana, ya puedes salir, el cóndor se ha ido». Pero nadie contestó. Extrañado de la situación, el joven sacó la manta e inclinó el cántaro para mirar más de cerca. Lo que vio era tan increíble que se quedó mudo del asombro. Su querida hermana se había transformado completamente en un cóndor. La Cholita, convertida en un cóndor, miró con ternura a su hermano y, elevando la vista al cielo, divisó al cóndor que había vuelto a buscarla. La Cholita movió las alas y emprendió el vuelo. Se reunió con su compañero y juntos volaron hacia las montañas de los Andes para comenzar una nueva vida juntos. Si te gustó este top de leyendas del mundo, házmelo saber con un me gusta o cualquier reacción. En los comentarios respóndeme cuál de todas estas leyendas te gustó más. En mi caso, el que más me conmueve es el de la palomita que se convertía en mujer. Siempre que la escucho, disfruto mucho cuando Pancho toca la flautita para sentir el espíritu de su palomita. Así que espero leerlos en los comentarios. Si es tu primera vez en el canal, puedes seguir disfrutando de más leyendas. Solo debes darle clic al botón de suscribirse y cada viernes o cualquier día sorpresa sale una nueva historia. Juntos podemos divulgar estas leyendas, así que ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. Y como no podía faltar, tenemos los saludos, que a todos nos encanta recibir. Los afortunados de la semana son Claveles de Invierno, Emily, Ofner, Zaira, Mónica, Sheula, Miguel, Guadalupe, Pedro, Anita, Aina y David. Les agradezco por participar en los comentarios de los videos, por saludarme y hacerme saber lo mucho que me quieren. Saben que también los amo. Les mando buena energía llena de cariño hasta sus bellos países. Yo soy Maquita, su narradora favorita. Nos vemos muy pronto en otra historia.